Vale. Sí. Pues empezamos en el nombre de la Santa Trinidad y de nuestra Madre, la Virgen del Buen Remedio. Buenas tardes a todos y a todas. Se me ha pedido que la formación de este mes fuera sobre la lección divina en el carisma trinitario. La verdad que no sé si ha acertado o no ha acertado, pero he hecho lo que he podido. Por lección divina entendemos que es un diálogo de intimidad con Dios, el leer la palabra de Dios y acercarnos por medio de ella a entablar amistad con Jesús, para así conocerlo cada vez más y asemejarnos a Él. La lección divina es en el carisma trinitario. Creo que tenemos que partir, para mí, del texto que en el oficio divino de la solemnidad de nuestro Padre San Juan de Mata, en la lectura breve se nos propone. Hay dos lecturas y las dos son del profeta Isaías. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Luego lo veremos también, ese mismo texto, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, y ahí se nos narra el mismo pasaje de Isaías. Al leer el Evangelio en clave de fe y de discipulado, debemos tener en cuenta que lo importante es que esta palabra nos enseña el camino a seguir para vivir de un modo extraordinario en el ordinario de nuestras vidas. Esto lo vivió muy bien nuestro hermano, el beato Domingo Iturrate. El texto que se nos presenta para este domingo forma parte del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, del versículo 14 en adelante. El evangelista comienza a narrar la actividad de Jesús en Galilea. Esta actividad brota del retiro espiritual que Jesús tuvo en el desierto, movido por el Espíritu Santo, que se nos narra del versículo 1 al 13 del mismo capítulo 4. En los versículos 14 y 15, Lucas hace una breve descripción sobre quién es Jesús o cómo era visto en ese momento en Galilea. Denota para Jesús las siguientes características. Era famoso, conocido, era considerado un maestro y era respetado por todos. Luego Lucas sitúa a Jesús en su lugar de nacimiento. Allí le conocían, lo habían visto crecer, sabían quién era su familia. Seguramente muchos lo habían visto trabajar junto a su padre José e incluso cumplir con las leyes judaicas. En otras palabras, en ese lugar sabían bien quién era Jesús. Pero Lucas también lo coloca en un lugar muy importante para la comunidad. Lo coloca en la sinagoga. La sinagoga, para los judíos, era el lugar reservado para la reunión y el culto público. Quien presidía la reunión podía invitar a cualquier varón adulto judío a leer en voz alta un pasaje de la Escritura y explicarlo, que es precisamente lo que en este contexto acontece con Jesús. Se le entrega el pasaje del profeta Isaías, donde se hace énfasis en algunos versos que forman parte de los poemas referentes al siervo de Yahvé, llamado por el Señor, formado de su espíritu y enviado a cumplir una misión en beneficio no solo de Israel, sino de todas las naciones. Para llevar a cabo su misión, debe afrontar muchos padecimientos, pero el Señor lo sostiene con su poder. Al terminar la lectura del pasaje de la Escritura, Lucas nos presenta una imagen con algunos elementos muy interesantes. Tenían los ojos fijos en él. Es una referencia de espera. La asamblea está a la expectativa de lo que va a decir Jesús sobre la Escritura. ¿Qué exhortación se hará a la luz del texto?
Pero las palabras de Jesús, que aparecen inmediatamente, estremecen de modo positivo a algunos, aunque quizás no a todos, cuando dice: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. De este modo Jesús declara que la profecía del siervo del Señor se cumplirá en su persona y que él era el enviado de Dios para la salvación del pueblo de Israel. En la meditación de la lección, ¿qué nos dice Dios en este texto? En el texto, Jesús aparece como el siervo del Señor, como el ungido por el Espíritu de Dios, anunciador de la libertad, el enviado a los pobres y a los ciegos. Nos podemos preguntar sobre nuestra misión como bautizados, ungidos por el Espíritu del Señor y enviados a una misión según nuestra vocación de trinitarios y trinitarias. Me pregunto y nos preguntamos, ¿de qué modo vivimos la vocación que nos corresponde en la Iglesia como trinitarios redentores? ¿Qué acciones concretas estoy haciendo en favor de los pobres? ¿De qué forma soy testigo, anunciador de la buena nueva a todos los que están cerca de mí? Y en la oración, ¿qué le digo? ¿Qué le decimos a Dios? Señor Jesús, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el ungido, el elegido, el enviado para rescatar a toda la humanidad. Y te queremos dar las gracias por habernos salvado. Te pedimos perdón porque a veces no correspondemos con generosidad ante la llamada que nos haces para seguir anunciando la libertad, trabajar en favor de los pobres y devolver la vista a los ciegos. Danos tu gracia y fortaleza para trabajar por los que no han sido liberados de la esclavitud del pecado. Ayúdanos a mantener los ojos fijos en ti. En la contemplación, ¿cómo interiorizo la palabra de Dios? ¿Cómo la interiorizamos? Y podemos escoger uno de los versículos del Evangelio de Lucas, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. La oración, la meditación, la contemplación nos tiene que llevar sin remedio a la acción, a un compromiso. ¿A qué nos comprometemos con Dios? Nuestro compromiso tiene que ser un compromiso y comprometernos a hacer el bien a todo aquel que necesite de nosotros. Como Jesús, estar dispuestos a romper cerrojos que impidan ir hacia Él. Abrir los ojos de los que, cerrados por el pecado o la apatía, no pueden verlo. A sanar los corazones que están atrapados por el odio, la venganza o la hipocresía. Y todo esto desde nuestra condición de redentores y redentoras, de miembros de la familia trinitaria. Nosotras las monjas, desde nuestra condición orante, con mi carisma y espiritualidad propios, es decir, desde la alabanza a la Trinidad y haciendo mío y nuestro el grito de libertad de tantos hermanos que sufren toda clase de esclavitud. Pasamos ahora a lo que en sí preparo sobre nuestros santos en la lección divina. Y lo he recogido de la vida de ellos y de nuestras constituciones, que son las que más conozco. En las frases que he escogido para la lección divina son de nuestro padre reformador, San Juan Bautista de la Concepción, de la venerable Madre Sor Ángela María, reformadora, y de San Simón de Rojas, que estamos en su 4º centenario. La lección divina no pertenece al pasado, ni es solamente para el monaquismo, es para todos.
Por eso quiero partir del texto reciente del 22 de julio del año 2016, donde el Papa Francisco escribió para las contemplativas y de la que puede participar también los laicos, porque también los laicos están llamados a encontrarse en la lección divina con la palabra de Dios. Así que con este preámbulo damos comienzo a la lección divina en el carisma trinitario. Partimos del texto de la Constitución Vultum Deis Puerere, dedicada a la centralidad de la palabra de Dios en la vida contemplativa. Durante los siglos, el monaquismo ha sido custodio de la lección divina y hoy se recomienda a todo el pueblo de Dios y se pide a todos los religiosos y a nosotras, las contemplativas, que se convierta en alimento de vuestra contemplación y de vuestra vida de cada día, nos dice el Papa. Indudablemente, la oración y la contemplación son los lugares más aptos para acoger la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, tanto la oración como la contemplación brotan de la escuela de la palabra. Toda la Iglesia y en particular las comunidades dedicadas totalmente a la contemplación necesitan volver a descubrir la centralidad de la palabra de Dios, que, como bien ha recordado mi predecesor San Juan Pablo II, es la fuente primera de toda espiritualidad. Es preciso que la palabra alimente la vida, la oración, la contemplación, el camino cotidiano, se convierta en principio de comunión para vuestras comunidades y fraternidades. En nuestras comunidades estamos llamadas a acoger, meditar y vivir juntas esa palabra, comunicando y compartiendo los frutos que nacen de esta experiencia. Así podréis crecer en una auténtica espiritualidad de comunión. Al respecto, os exhorto a evitar el riesgo de un acercamiento individualista, teniendo presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la verdad, en nuestro camino hacia Dios. Por tanto, hemos de acercarnos al texto sagrado en la comunión eclesial. La lección divina o lectura orante de la palabra es el arte que ayuda a dar el paso del texto bíblico a la vida. Es la hermenéutica existencial de la Sagrada Escritura, gracias a la cual podemos llenar la distancia entre espiritualidad y cotidianidad, entre fe y vida. El proceso que la lección divina lleva a cabo tiene como fin llevarnos a la escucha, al conocimiento y del conocimiento al amor. Gracias al movimiento bíblico que ha cobrado nuevas fuerzas, sobre todo después de la promulgación de la Constitución dogmática y de Dei Verbum del Concilio Vaticano II, a todos se propone hoy un constante acercamiento a la Sagrada Escritura por la lectura orante y asidua del texto bíblico, de manera que el diálogo con Dios se haga realidad cotidiana del pueblo de Dios. La lección divina tiene que ayudaros a cultivar un corazón dócil, sabio e inteligente, para discernir lo que viene de Dios y lo que, por el contrario, puede llevar lejos de Él a adquirir aquella experiencia de instinto sobrenatural que permitió a vuestros fundadores y fundadoras no doblegarse a la mentalidad del mundo, sino a renovar su mente para poder discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Que vuestra jornada personal y comunitaria esté ritmada por la palabra de Dios. Vuestras comunidades y fraternidades
Llegarán así a ser escuelas donde se escucha, se vive y se anuncia la palabra a cuantos se vayan encontrando con vosotros. No olvidéis, por último, que la lección divina no termina sus procesos hasta que no llega a la acción, que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. De este modo, producirá abundantes frutos en el camino de configuración con Cristo, meta de toda vuestra vida. La lección divina está estructurada en 8 apartados. Primero, preparación. Segundo, la lectura, la meditación, la oración, la contemplación, el discernimiento, intercomunicación y respuesta. Preparación. Antes de empezar a leer la Escritura, hay que comenzar invocando el don del Espíritu Santo, porque solo con su ayuda se puede captar el sentido profundo de la Escritura. El Espíritu es el que ha inspirado las Escrituras, el que conoce a la vez las profundidades de Dios y de nuestro corazón. Solo con su ayuda podemos entrar en el corazón de Dios por medio de la lectura de su palabra. Solo con su intervención, la palabra de Dios penetra en lo más hondo de nuestras almas. Y en nuestras constituciones se nos dice: toda nuestra vida trinitaria contemplativa ha de estar orientada a aprender a vivir en trato familiar y asiduo con el Padre, por su Hijo en el Espíritu Santo. Puesto que especialmente, como contemplativas, dedicamos nuestra vida entera al servicio divino para buscar con todas nuestras fuerzas solo Dios. La venerable Ángela María de la Concepción, gran contemplativa y mujer de Dios, dice: solo hallo por discípula verdadera a tu benditísima Madre, la cual ve tus obras y oye tus palabras. Todas ellas las aprende y guarda en su corazón. La lectura. Teniendo siempre en cuenta que es Dios mismo el que nos habla, se trata de escuchar y acoger antes de reflexionar, pero escuchar la palabra de un modo vital. La lectura ha de hacerse con todo el ser, con el cuerpo, porque a veces se pronuncian las palabras con los labios, con la memoria que graba, con la inteligencia que comprende el sentido. Hay que comprender y escuchar la Escritura y la palabra que viene a nosotros siempre en un hoy. Y nuestras constituciones nos dice: la oración de Cristo es continuación en el tiempo y en la historia de los hombres, del indecible intercambio amoroso intratrinitario. Y Sor Ángela María dice: perseveren en su oración y aguarden confiadas a su esposo, que llama muchas veces a la puerta de las descuidadas y despierta amoroso aún a las que duermen. Pues cómo no responderá a las que velan y escuchan. Pasamos a la meditación. La meditación de la lección no consiste en una reflexión intelectual sobre lo que se ha leído para extraer de la Escritura verdades de fe o conclusiones morales. No es dar vueltas y vueltas a una idea como un filósofo hasta agotar todos los matices y consecuencias de lo que estamos leyendo. Meditar se parece al rumiar de algunos herbívoros.
La palabra se asimila, volviéndola a traer otra vez a los labios y al corazón por medio de la repetición. Rumiar la palabra es comer espiritualmente la escritura, y así la escritura se transforma en alimento y bebida en ese modo de reflexión que nos lleva a gustar la palabra contemplativamente, gustándola después de haberla meditado. Y las constituciones nos dicen: las hermanas apreciaremos en sumo grado la oración mental, considerándola como uno de los medios más eficaces para llegar a la verdadera unión con el Padre en Cristo por el Espíritu Santo, condición indispensable para la realización plena y fecunda de nuestra vocación. Y sigue Ángela María diciéndonos: en los principios de la meditación es dificultoso al alma recogerse, pero débese consolar y alentar en que con la continuación y ejercicio adquirirá la facilidad que es necesaria. La oración. Ciertamente que desde el principio de la lección estamos orando, pero en esta etapa de la lectura de Dios, la que llamamos oración, lo que predomina es nuestra respuesta a la palabra. Se trata de la segunda parte del diálogo con el Señor, en la que somos nosotros los que hablamos a Dios. Es la misma palabra la que provoca en nosotros esa respuesta. A veces será la súplica o el agradecimiento, la petición de perdón o la acción de gracias. Aquí la oración de la lección puede tomar diversos caminos. Y en nuestras constituciones, nuestra vida religiosa, conformada según la contemplación de Jesús, es una continua búsqueda de la voluntad del Padre y una participación en sus ansias y pasión por la vida plena de los hombres. Y nuestro San Miguel de los Santos dice: San Simón de Rojas, servíos, Señor, de mi corazón y de mi voluntad. Atadla con vos, Señor, para que nunca os deje, para que no sepa un punto apartarme de vuestro divino amor y voluntad. A vos, Señor, tomo por Padre, a quien quiero amar. A vos tomo por tesoro, donde para siempre esté mi corazón. A vos tomo por esposo de mi alma, con quien siempre quiero estar. En mí se enciende el fuego del Espíritu Santo, que vive y reina para siempre jamás. Pasamos a la contemplación. De las últimas fases de la oración se pasa fácilmente a la contemplación. Del diálogo personal e íntimo con el Señor se pasa al silencio amoroso en el que se gusta a Dios directamente. Se pasa de la palabra de Dios al mismo Dios. Y decimos que nuestra contemplación será verdadera adoración de la Trinidad según el don recibido de la Iglesia, donde entre tantos religiosos nos ha hecho vasos de elección para que llevemos por todo el mundo el admirable nombre de la Santísima Trinidad. Y Sor Ángela María: Dios está en el centro de mi alma y no lo he de buscar en otra parte, porque allí goza el alma de aquella presencia amorosa de Dios. El discernimiento. Discernimiento sería el interpretar, leer o releer la palabra de Dios en la situación concreta en que uno se encuentra. Desde nuestra propia identidad, como trinitaria y contemplativa, Dios me habla a mí, aquí y ahora. Y se nos dice que somos Iglesia y toda nuestra vida está al servicio de la Iglesia,
para su edificación. Al mismo tiempo tenemos nosotras, como trinitarias contemplativas, nuestro modo específico de ser iglesia, viviendo en ella nuestra identidad. Nuestro Padre San Juan Bautista, gran enamorado de Dios, nos dice: Padre de misericordias, haz que siempre seamos una misma cosa, para que teniéndote yo en mí, y no siendo yo, sino viviendo tú en mí quepan y hallen buena acogida las mercedes que me hicieron. Y ya vamos terminando. Intercomunicación. A menudo muchas cosas de las Escrituras que yo sola lograba comprender, las he comprendido cuando me he encontrado en medio de mis hermanas. Escuchar la voz de Dios es imposible sin escuchar a los demás, particularmente en nosotras, el grito de los oprimidos y marginados, de los pobres y de todos los carentes de libertad. La vida en fraternidad es un componente esencial de la experiencia de la Trinidad, propia del carisma de la Orden. Nuestras comunidades no son solo una realidad humana y social, sino una realidad teológica y carismática. San Simón de Rojas. Quiso Dios que, siendo uno el cuerpo, fuesen varios y muchos los miembros, porque así, habiendo muchedumbre con unidad, hubiese conveniencia de muchas cosas en una, de lo cual resultase la perfección y hermosura de su iglesia. La respuesta a esa palabra de Dios. La palabra y la oración tienen que traducirse en obras, y las obras no son otra cosa que cumplir la voluntad de Dios, expresada en nuestras constituciones con unos destinatarios específicos, es decir, los pobres, los oprimidos, los carentes de libertad. Nuestro apostolado trinitario, contemplativo, es signo y sacramento del amor, redentor del Padre y prolongación de las misiones salvíficas del Hijo y del Espíritu Santo. Y Ángela María nos dice de nuevo: ya que participamos del título de redentoras, somos obligadas a ayudar a esta obra de redención de cautivos, con oro de caridad, ayudando con nuestras oraciones. Nuestro Dios es el Dios del amor, de la misericordia y del perdón, que ha llegado a implicarse en nuestro mundo y nuestra historia a través de su Hijo Jesús, capaz de compasión, misericordioso y paciente, lento a la cólera y rico en clemencia y lealtad. Este amor entrañable de Dios se ha manifestado en los gestos, las palabras, las acciones de su Hijo, Jesús de Nazaret. Esa es la esencia de nuestra fe cristiana, que es la palabra de Jesús que escuchamos, la palabra misma de Dios que nos ha otorgado el perdón y la vida. La lección divina es la lectura orante de la palabra de Dios. Es un diálogo con Él que interpela nuestra vida. Es un método de oración que suscita un encuentro personal con Dios Trinidad que habita en cada uno de nosotros. Es una forma que nos enseña a leer, meditar y vivir la palabra. Y termino finalmente queriendo compartir con todas vosotras y vosotras lo que para nosotras es la lección divina, el compromiso que tenemos con ellas,
de una manera particular y de una manera comunitaria. Para una trinitaria, el compartir la lección divina con las hermanas de comunidad es propio y característico de nuestro ser trinitarias y tener como referencia y modelo a la Santísima Trinidad. Generalmente nosotras, al menos es el caso de mi comunidad, que es la que más conozco, es un tiempo que dedicamos todos los domingos a la lección divina, de forma comunitaria. Es un gozo el percibir que esa palabra de la que nos vamos alimentando diariamente y que nos va configurando, la compartimos comunitariamente y tratamos de hacer la vida. No es para nosotras un momento más de recogimiento durante un encuentro espiritual, sino que nace de un deseo de compartir y sentirnos hermanas ante el don de la palabra. Sabes que la comunidad existe para estar con Él, que esa palabra es Jesús, que la clave es el Espíritu Santo que nos guía y nos conduce al Padre. Es importante descubrir en cada encuentro la acción de Dios para con nosotras y dar vida a esa frase tan significativa de nuestro santo reformador. Hoy que tenemos tan reciente su celebración, hemos de ser vasos escogidos que traigamos y encerremos en sí y luego llevemos por el mundo el nombre de la Santa Trinidad. Es lo que he preparado en relación con la lección divina. Muchas gracias, Madre Teresita, y el resto de hermanas que habéis intervenido y que ahora mismo estamos juntos viviendo estos momentos de formación en algo tan interesante como es la oración a través de la lección divina y teniendo en cuenta nuestro carisma, que nos llama todavía más a, bueno, pues a practicar esto tan hermoso, este tipo de oración. Tenemos tiempo para preguntas, para los comentarios que queráis hacer o algo que queráis preguntar a las hermanas nuestras contemplativas. Adelante. Bueno, muchas gracias, Madre Teresita, por toda la exposición que ha hecho, bonito, interesante, de la lección divina. Y una cosa que me ha gustado mucho, los textos que hacen alusión a Sor Ángela, ¿no? Sí. La verdad que tenemos una riqueza en la familia trinitaria con nuestros beatos, santos y todo, ¿no? Y entonces, pues, el conocer esos textos a mí es algo que me ha gustado mucho. Sí, es una persona, una hermana muy interesante, tanto el leer su vida como sus tratados, ¿no? Tienen una riqueza espiritual inmensa, inmensa, en el tratado de oración, de virtudes, en el desafío espiritual para la venida del Espíritu Santo. En fin, tiene el riego espiritual para nuevas plantas cuando llega al Toboso. Es decir, tiene una riqueza enorme, enorme. Es una pena que se conozca poco en la orden, en la familia trinitaria, pero creo que sería interesante que se conociese el mensaje de Ángela María, porque respira en trinitario, tanto en sus oraciones como decía nuestro santo reformador, que ya el Señor tiene
harto para darle a aquellas, se refería a nosotras, las monjas, para hacer también caridad, para ejercer el carisma trinitario desde nuestra condición de contemplativa. Así lo hacemos nosotros en nuestra casa, con el comedor, a través de nuestra clausura, nuestro contacto con los más necesitados, con los transeúntes, con los que están privados de libertad. No vamos a la cárcel, pero sí tenemos Están como a veces lo he dicho, poniendo la nueva tele. con los presos. Creo que nuestro carisma lo vivimos las contemplativas. No tenemos un apostolado hacia afuera, pero Ya. sí lo más importante es Ya. desde nuestra oración, desde nuestra contemplación, desde ese seguimiento a Jesús, el carisma trinitario, como trinitarias redentoras. Y vosotras estáis dando a conocer de alguna forma la espiritualidad de Sor Ángela, Sí, o los escritos que ella tenga y eso. sí. De hecho, se ha hecho un programa en Radio María, que ha sido un año, sobre la vida de Ángela María. Y luego también hacemos todas las semanas, es la hermana Manoli la que se dedica a esas cosas, ¿no? Porque es la que sabe de ordenador y demás, es la que maneja. Y manda un mensaje todas las semanas de Ángela María de la Concepción. Y también lo tiene en Instagram. Ahí subimos lo que es nuestra misión, ¿no? La voz de Ángela María y también el contacto que tenemos con los necesitados, con los presos, en fin, con los que están en carencia de muchas cosas. También lo da a conocer en Instagram. Pero sobre todo Ángela María. ¿Y cuál es la dirección de Instagram? ¿Vale? Trinitarias Andújar. Trinitarias Andújar. ¿La ha oído? Sí, sí, sí. Todo junto. Trinitarias Andújar, todo junto. Y también por WhatsApp también recibo algo. Sí, sí, sí. sobre- Pero vamos, sobre- esos son ya las Pero porque somos encuentro viejas que conocidas. habéis hecho un trabajo extraordinario buscando todos esos textos, que es verdad que los ignoramos por no nos hemos nunca preocupado. Vamos, Sí, hablaré por mí. nuestro santo reformador en su obra tiene un comentario a la regla para nosotras, para las contemplativas, y es precioso, merece la pena leerse, ¿no? Porque él pensaba siempre en sus contemplativas. No llegó, luego se fundó posteriormente, pero sí pensaba en nosotras. No solamente en las descalzas, sino en todas, porque tuvieron, ¿no? La gran alegría y no sé, y la gran dicha de que San Juan Bautista estuviese en nuestra casa, en nuestra comunidad y entre nuestras hermanas. Nosotros decimos que tiene un cariño especial por nuestra casa. De hecho, estuvo en vida de beato y de santo. De santo ha estado varias veces en nuestra casa. Y lo queremos mucho. De hecho, yo profesé, la profesión la hice, la primera, con la fórmula de los descalzos. Porque todavía no teníamos la unión. Luego ya la segunda, la solemne, la hice con la de la unión. Pero la primera la hice con los descalzos. ¿Alguna cosa más? Bueno, yo quería deciros una cosa nada más. Yo, con motivo de que leí pues, de lo que se iba a tratar hoy,
busqué en internet qué era la Lectio Divina, porque yo no sabía qué era. Entonces di con una página en Sí. donde se puede leer la Lectio Divina día a día. Y bueno, desde hace ya 2 semanas vengo leyendo cada día las lecturas con la meditación, la oración de cada día. Y bueno, me ha resultado y creo que voy a seguir leyéndolo porque, no sé, me hace mucho bien y bueno, eh, me siento a gusto leyendo a día las lecturas y las meditaciones que se contemplan en esta página. Y quería simplemente deciros eso, que he podido averiguar qué era la Lectio Divina, que yo hasta ahora no lo conocía, no lo sabía. Así que estupendo. Sí, Gracias. de hecho siempre se había reservado para el monacato, ¿no? Pero ya de un tiempo a esta parte del concilio, ¿no? Con la Dei Verbum, como he dicho, que ya se ha tomado conciencia en la Iglesia de la Lectio Divina, de la Lectio Divina. Es muy hermoso. Nosotras a diario la hacemos solas particularmente, pero luego en domingo, como he dicho, la hacemos en comunidad y es muy alentador, ¿no? Y el que cada hermana exprese qué me dice a mí la palabra de Dios, cómo la oro, cómo la contemplo, qué le digo yo a Dios. Y que esa palabra que es lo que me exige, claro está, porque tiene que haber un compromiso. Pero tomarle gusto que merece la pena. Justamente te iba a preguntar si cuando lo hacéis en comunidad, pero ya has contestado, cuando lo hacéis en comunidad, luego había un momento de compartir lo que el Sí, sí, Espíritu ha... el compartir, ¿qué me dice la palabra? Esta palabra que hemos orado, reflexionado, meditado, orado. Sí, sí. Digo, eso es el compromiso de la palabra. El compromiso. Claro. Y un compromiso expresado en comunidad que después te compromete mucho más. Al padre Andrés se le ve por ahí. Y nuestro asistente está muy calladito. Bueno, estoy escuchando, estoy siguiendo todo muy interesante. Muchísimas gracias, Madre Teresita y hermana Manoli, que está ahí al lado, no se le Sí, ve, sí. pero bueno, no se le ve del todo. Ahora sí, ahora sí. Es gracias a Dios, ella la que domina la tecnología y las cosas ahí Sí, y sí, está sí, sí. ayudando. Pues sí, a mí yo también estaba con esta actitud de vamos a ver qué nos dicen las hermanas, ¿no? Las trinitarias, las monjas de la orden. Y bueno, yo sabía que me iba a ser una cosa muy interesante, así lo he estado, he preparado. Pero ahora cuando lo he visto y cómo se ha preparado, bueno, me ha parecido muy sugestiva, creativa, la cosa es muy creativa porque esto es una invitación a hacerla. Y bueno, ha partido de un texto bíblico que es, digamos, de mucho del carisma trinitario, el texto de Lucas 4, ¿no? Sobre todo ese texto ahí. Y sobre la liberación, ya has preparado el terreno, una vez que preparaste bien el terreno, es un preámbulo muy bonito y después nos has presentado eh, la parte de la Constitución Apostólica del Papa Francisco, ¿no? Del 2016, la Vultum Dei Quaere, y nos ha presentado, porque ahí, claro, eso es oro colado, lo que dice ahí en la Constitución Apostólica, sobre precisamente la lección divina. Y has recogido eso y con eso ya has reconstruido, te ha servido para iniciar el camino de la lección de la forma más moderna posible. Y esto sí, claro, lo he seguido con mucha interés porque es un proceso, todo esto, y además lo has presentado como proceso, como le gusta al Papa Francisco, ¿no? Presentar las cosas como proceso. Y ahí ya en el proceso
has entrado en esos 8 pasos, ¿no? Claro, el método como tal puede tener más pasos o menos pasos. A veces pues se ponen 4, a veces se ponen 5 pasos, pero has presentado 8 pasos y todos eran coherentes. Yo estaba diciendo, a ver cómo desarrolla ahora, porque los presentaste en la pantalla, los 8 pasos de la lección. Y entonces presentaste ya la preparación, la lectura, la meditación, la oración, la contemplación, el discernimiento, la intercomunicación y la respuesta, ¿no? La práctica, la vida. Y estos 8 pasos, bueno, se me han quedado. Y yo decía, y ahora vamos a ver cómo rellena estos 8 pasos, a ver cómo los desarrolla, porque aquí está la cosa. Ciertamente es la lección, ¿no? Esto más bien algo que toca el corazón. Yo lo estoy diciendo de forma más bien lógica, ¿no? O filosófica casi. Pero era interesante y me ha llamado la atención cómo se ha entrado, bueno, la preparación ha sido la invocación al Espíritu Santo, me pareció muy bien, pero a partir de ahí ya entra, ya en la invocación al Espíritu Santo, has metido las instituciones, Ángela María, San Juan Bautista, y vas. Una cosa me ha llamado la atención en todo este proceso, que las constituciones aparecen siempre, en cada uno de los pasos. Dije, pues estas constituciones deben ser muy interesantes. A cualquiera que lo escucha, porque has dicho Ángela María en muchos pasos, o Juan Bautista, o Simón de Rojas, ¿no? Pero las constituciones se repiten siempre. Yo te quería pedir una palabra, para no extenderme así, las constituciones de las monjas trinitarias, ¿no? Las constituciones de las monjas trinitarias, que son las monjas de la orden, ¿no? Somos orden, somos la misma orden. ¿Y qué características tienen estas constituciones? ¿A qué nos animan? Porque estamos en familia, como familia trinitaria. ¿Qué palabra, cómo? Estas constituciones deben ser algo estupendo, extraordinario. Y a lo mejor no podríamos conocer más, ¿no? Las constituciones de un instituto, de otro, de la orden. Con lo mismo conocemos el proyecto de vida del laicado también. ¿Qué nos dirías sobre estas constituciones? Yo quisiera una palabra que a todos nos deje con buen apetito, ¿no? Para conocer más a fondo a partir de ahí. Pues la verdad, no quiero ser pretenciosa, ¿no? Pero cuando hicimos los estatutos de la Federación, no los que se han aprobado ahora recientemente, sino los otros, pues conocí bastantes constituciones de dominicas, clarisas, carmelitas, mínimas, en fin, leí bastantes constituciones, estuvimos repasando y viendo. Y sin querer ser pretenciosa, digo que nuestras constituciones son, para mí como trinitaria, las mejores que hay en la Iglesia. Y no quiero ser pretenciosa. Pero están empapadas de lo que es la... A ver si sé la palabra. El carisma. Yo muchas veces digo que no sé el carisma de otras órdenes religiosas, no lo sé, porque no aparece tan nítido como en las nuestras. Nuestras constituciones tienen capítulo 15, que es nuestra vida apostólica, se llama así, ¿no? Y cuando se presentó este capítulo ante las comunidades, se llevaban las manos a la cabeza, porque se pensaba que, no sé, que íbamos a salir a la calle y tener una vida de apostolado como la de vida apostólica. Y la verdad que no. Se centra ese capítulo 5 en lo que es nuestro apostolado en favor de lo necesitado, pero desde nuestro ser contemplativa, desde nuestra vida oculta con Cristo en Dios, como decía San Pablo. Y ahí se nos habla de los que están sometidos a tortura y pueden perder la fe. Ahí se nos presentan a los cautivos de hoy, que los hay, aunque crean la gente, ya no existen las mazmorras, pero existen otras mazmorras peores, que yo me creo que las de Argel. Una persona que vive, y lo estamos palpando ahora, porque antes, no sé, no conocíamos ese mundo, ahora lo conocemos,
¿Qué es la droga? ¿Qué es la droga? Y cómo están cautivos, que aunque quieran, porque al cautivo de Argel o de otro sitio lo podían liberar. Pero es tan difícil salir de la droga. Es tan difícil. Que aunque quieren, no pueden, no pueden. Del alcohol, que son los que se llegan a nuestra casa. Del sexo, de las maquinitas. Todo eso son nuestros destinatarios. Es decir, nosotros llegamos a la oración y sabemos cuáles son nuestros destinatarios. Los pobres, los oprimidos, los que sufren persecución a causa de la palabra de Dios, del Evangelio. Esos son nuestros destinatarios. Esos son los nuestros. Y luego, nuestra vida de glorificadora de la Trinidad, de nuestra espiritualidad. Es que nuestra vida, como toda la de la familia trinitaria, está sustentada por dos polos, lo que es el carisma y la espiritualidad. Y nuestra espiritualidad trinitaria es tan sumamente rica y hermosa, que es que, no sé, tenemos nuestras faltas y nuestras deficiencias, pero es que es como si nos obligase a respirar en trinitario. Yo muchas veces cuando voy por las casas y eso, digo, Sor Isabel de la Trinidad tiene la elevación a la Santísima Trinidad. Y es hermosísima, es hermosísima. Pero el aspecto liberador, el aspecto redentor, como nosotras, ella glorificaba, daba gracia, no sé, el honor, la gloria, la alabanza, todo eso. Pero nosotros es que lo hacemos desde el punto de vista, nuestra Trinidad es una Trinidad redentora. Es una Trinidad redentora. Entonces, eso nos conlleva, nace con nuestro ser esos destinatarios que señalan. Esos son nuestros, esos son nuestros. Entonces, toda esa glorificación, somos ese grito en la oración, silencioso, pero que elevamos a la Trinidad. Por eso, hermanos nuestros, que no tienen trabajo, que es la familia un desastre, que los hijos van a su libre albedrío. Entonces, esa es nuestra oración. La guerra, tanto desastre ecológico. Ahí va nuestra oración. Porque no solamente se redime al hombre, sino se redime a toda la creación. Así lo entendemos, yo al menos así lo entiendo. Por eso digo que nuestras constituciones tienen una riqueza inmensa, inmensa. Y quizás tienen otra parte que entran dentro del carisma con nuestras hermanas de la familia. Ese capítulo, nuestra relación con la familia trinitaria, que creo que ninguna constituciones de nuestras hermanas de la familia lo tienen, ese capítulo, nuestra relación con la familia trinitaria. Nosotros lo hemos vivido muy estrechamente con las hermanas de Balance, cuando venían a nuestra casa, ahora ya no vienen, ya los años, con nuestras hermanas de Urquijo, es decir, con nuestras hermanas de Valencia, con las del Beaterio. Es decir, esa riqueza de sentirnos familia, toda bajo el mismo carisma, el carisma liberador y bajo la misma espiritualidad. La oración, la acción de gracia, como he dicho, la alabanza a nuestro Dios Trinidad. No sé si he respondido o no. Bueno, muchas gracias. Una respuesta muy, muy interesante, muy bonita, ¿no? Muy alentadora. Es algo estupendo y sí, sí, escuchar estas palabras, pues, yo que animo a cualquiera a conocer, quizá también a conocer estas constituciones, ¿no? Pero que hay un espíritu ahí que, sí, sí, dentro de eso, yo cuando he visto que en cada paso de la lección divina aparece la Constitución, quiere decir que las constituciones como tales, pues la monja trinitaria
ya la ha hecho lección divina, o sea que la ha meditado muchas veces y ha vivido a través de ella, perdón, y la trabaja y que está en mi señal, ¿no? Que es una cosa práctica. Es decir, que esto que viene aquí no es una teoría, sino que las constituciones aparecen en cada paso, porque las constituciones son una base, lo mismo que la palabra de Dios tiene la base, y después las constituciones están basadas en la palabra, pero aplicadas ya al carisma, que vosotras pues esto lo practicáis. Quiero decir, es un testimonio concreto de que vivís eso que está escrito. Y esto pues también es muy interesante. Saber que se vive, que no es teoría, no es letra que está escrita y ya está. Sino, y esta es una señal, el haberlo puesto en cada uno de los 8 pasos. Para mí, yo lo he visto así. Y me da mucha alegría porque se vive el carisma, ¿no? Pues a vivirlo, eso es la invitación que recibimos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quería también darte las gracias, Teresita, porque justo esta pequeña homilía que acabas de dar, me va a venir perfectamente ese ratito para la próxima reunión con las del laicado. Muchas gracias. Y es verdad que lo que has dicho también, que siempre habéis sido nuestra casa de acogida en los momentos difíciles y en las alegrías también. Yo me guardo muy buen recuerdo de todas mis pasadas por Andújar y lo que siento es que ya pues me he vuelto casi contemplativa. ¿Alguna pregunta más o alguna cosa? Otro texto que me ha parecido interesante, visto que está ahí este silencio y tenemos un poquito de tiempo, otro texto que me ha parecido interesante, bueno, de Ángela María, que realmente podrías hablarnos aquí horas y estaríamos, pero también esta provocación, ¿no? Que me ha parecido interesante, que lo ha repetido, además, lo ha repetido, es un texto que ha repetido lo que yo tengo conciencia 2 veces, es de San Juan Bautista de la Concepción. Hoy estamos celebrando el día litúrgico de San Juan Bautista. En fin de cuentas, ayer era el día de la fiesta, pero era el miércoles de ceniza y hoy es el día litúrgico, ¿no? Entonces, un texto que aparece, por lo que veo, aparece en vuestras constituciones porque aparecía ahí en el texto que nos ha planteado y también aparece en las constituciones de los trinitarios. Y es fácil que aparezca en otras constituciones también. Aparece en el proyecto de vida del laicado también. Y es el texto ese de vasos elegidos, ese texto. Ese texto se ve que favorece, facilita, que ese texto nos da esa oportunidad de sentirnos, no sé, por decir una cosa, ¿no? En primera línea en la vida de la Iglesia, en primera línea, digamos, ahí, ¿no? Es decir, que somos vasos elegidos. El trinitario, la trinitaria, sea monja, sea fraile, sea religiosa, vida activa, sea laico, sea de cofradía, o sea, como lo vive, pues es decir, que uno que pertenece a la familia trinitaria es un vaso elegido para vivir en sí, ¿no? La inhabitación de la Trinidad y llevar este nombre a, sin límites a todo el mundo, y después que él, este tema del vaso elegido, lo pone eh, cuando él busca razones para ser santos, ¿no? Porque San Juan Bautista estaba muy preocupado, pues como dice la gente, también lo dice hoy día, ¿no? Como una orden que tiene más de 800 años, son pocos los santos que tiene canonizados. Y hay otras órdenes que miran allí, ¿no? Y él ya en su siglo y en su tiempo, ese era un tema que le decían también a él.
porque los trinitarios no nos hemos ocupado mucho de este tema de santificar, ¿no? Entonces, pues este tema lo pone él, dice que la razón primera para ser santos, buscando razones, pues va poniendo razones, ¿no? Pues precisamente, y pone esta de llevar este nombre, ¿no? Y ser vasos elegidos. Por eso me ha llamado la atención, porque este es un texto clave en la vida de San Juan Bautista de la Concepción. Esta es la que da el, o sea, que tenemos que ser santos, ¿no? ¿Cómo no va a ser santo uno que es un vaso elegido y vive y tiene que llevar este nombre, además el nombre de la Trinidad, para cualquier bautizado, ¿no? Es una cosa estupenda. Que me ha parecido muy bien este dato de que este texto recordado y repetido, ¿no? En el contexto de la lección divina, que nos puede servir también muy bien para seguir meditándolo y haciéndolo nuestro y llevarlo pues a la práctica, ¿no? Porque lo más práctico, digamos, lo más práctico para un cristiano es trinitarizarse, vivir en la Trinidad, ¿no? Y desde ahí, pues con Cristo ser redentores, ¿no? Ser redentores, llegar a la práctica. Nada, muchas gracias por esta señal que nos abre también a nuestros santos, ¿no? Ángela María, San Simón de Rojas, y que este es otro de los temas que has presentado ahí, creativo, y yo creo que a nosotros nos va a dar también pie para decir, bueno, lección divina, pues este año de Simón de Rojas, ¿cuánta lección divino podemos hacer a partir de Simón de Rojas, ¿no? De sus textos o de otros de nuestros santos. Pues este es un modo de promover y de vivir desde ahí nuestro carisma. Y nuestro carisma estamos para celebrar ahora, por ejemplo, en el mes de abril. Este año es el de Simón de Rojas, pero en el mes de abril tenemos los 100 años del venerable Francisco de Asís Méndez Casariego, ¿no? Por ejemplo. Pues tú vas a Francisco de Asís Méndez Casariego y te encuentras que tiene una relación con el carisma, una vida, una asimilación. Conoce muy bien todo esto, los vasos escogidos, la pasión por la Trinidad, por los colores de la cruz. Gente apasionante, ¿no? Pero gente apasionante que lo lleva a la práctica, porque mira que se dedica. Entonces, bueno, que pues merece la pena, ¿no? Es una rama de la familia trinitaria, pues, pero hay otras ramas, nos cuidamos unas ramas y otras y aprendemos unos de otros, ¿no? Esto es lo bonito pues también de nuestro carisma y de todos los carismas, ¿no? Que se echan raíces en la Iglesia. Que muchas gracias por este texto de los vasos elegidos, me ha parecido muy acertado. Muchas gracias, Sor Teresita, desde Salamanca, soy Ascensión, del Laicado. Ah, Mire, yo viéndola, a mí me parece que ya su sonrisa es lectio divina, sinceramente. Y quería comentarle, porque su papel como monjas contemplativas en este mundo no es fácil de comprender. Sin embargo, me sorprende muchísimo que hay que ver cuánto les tenemos que agradecer por toda esta oración con todos esos 8 pasos, porque muy bien nos ha indicado cuántos cautivos hay que rescatar en este mundo de hoy en día, que están presentes en muchas familias nuestras. Y es muy difícil esta tarea. Entonces, necesitamos de su oración. Es una grandísima labor. Y me parece genial la proyección que tienen al mundo, su acción social en mayúsculas, porque parece, yo sinceramente, con cualquiera que hablemos de la calle, de, ¿pero qué hacen estas monjas ahí encerradas, rezando todo el día? ¿Y para qué sirve eso?
nosotros que todo lo vemos en términos de productividad o de utilidad, pues sería, creo que es muy importante, por eso, que se dé proyección, aunque parezca un poco incoherente, ¿no? Pero que se dé proyección en redes sociales o como sea de la gran labor que ustedes hacen. Y además, proyección social, aunque uno pueda pensar que se vive de muros para dentro y no extramuros. Pero yo solamente quiero darle las gracias, obviamente, como, como intelectual, que lo es usted, como persona que es capaz de transmitir aquello que vive, eso no nos cabe duda, es una gran disertadora, y da gusto escucharla. Pero a mí me sorprende mucho más también su sonrisa y el verla convencidísima de lo que hace cada día en comunidad. Así que muchísimas gracias, de todo corazón. Y un abrazo, claro. Gracias, un abrazo. Es verdad que la sociedad, bueno, vivimos en un pueblo donde tiene una trayectoria trinitaria desde 1247, con los padres trinitarios. También, después en 1587, vinimos nosotras, las monjas trinitarias. Después, con la desamortización, desaparecieron los padres y quedamos nosotras. Y quedó en la ciudad de Andújar lo que es el carisma y la espiritualidad trinitaria, aunque faltaban nuestros hermanos los padres. Luego ya, después de la guerra, se incorporaron los padres. Y aquí estamos, ¿no? Al servicio de nuestro pueblo, de nuestra ciudad de Andújar. Y lo que es cierto es que se nos pide, tanto en la corona y el Papa Francisco, que seamos faros, que seamos faros. No quiero ser arrogante, ¿no? Porque somos pecadoras y nos confesamos todos los días pecadores. Pero sí es verdad que en la ciudad de Andújar hay un faro y la gente lo reconoce. Ante problemas de cualquier índole, vienen a pedirnos oraciones. Ustedes que están más cerca de Dios, pidan por esta situación. Y la verdad que son tantos los problemas que llegan para que se lo presentemos a Dios Trinidad. Son tantos que nos sale del corazón. Gracias, Dios mío, de cuánto nos has librado. Y para eso tú, como nos has librado, nos has traído aquí a este huerto florido, a este jardín, para dar nuestra vida por esos hermanos nuestros que tienen tantas esclavitudes y que tienen tantos problemas. Esa es nuestra vida, esa es nuestra vida. Que es verdad que damos de comer, que tenemos relación con la cárcel, pero lo más importante es nuestra vida. Si nos dedicáramos solamente a lo primero y nos dedicásemos a la oración, nuestra vida no tendría sentido, no tendría sentido. Complementamos la oración con ese apostolado silencioso que ejercemos dentro de los muros del convento. Muchas gracias y que Dios las bendiga y las siga bendiciendo con esa juventud que tienen, ¿eh? Es mucha juventud, da gusto. También te bendiga a ti. Muchas gracias. Y a todos. Bien, pues parece ser que no hay más preguntas. La verdad es que nos has dejado pues muy bien, con mucho relax, pensando en llevar a la práctica más este modo de oración verdaderamente. Y
Bueno, ¿qué te voy a decir? Que muchísimas gracias, Madre Teresita. Eso sí, nuestra oración en favor de la familia trinitaria. Que falta nos hace a No todos. Sí, olvidamos sí, ni un sí. momento. Además, cuando solemos ir a Madrid, no sé si conocéis en la carretera esta de, ¿cómo se llama? En Manzanares hay una Sí. imagen de nuestro santo reformador, San Juan Bautista de la Concepción, y siempre paramos. La hizo González Orea, una imagen, a mí me gusta, ¿no? Y paramos. Le rezamos un Padre Nuestro pidiendo por toda la familia trinitaria. Y como tiene el breve de la Reforma cogido con las dos manos, yo le digo, Padre Juan Bautista, no nos sueltes de tus manos, no nos sueltes de tus manos. Así, así. Estamos un rato allí, un Padre Nuestro y un ratito de oración y seguimos nuestro camino. Muy bien, pues muchas gracias. Todos oramos unos por otros. Y tanto que sí. Cada uno en cada momento También, tiene su no necesidad. olvidéis a las trinitarias, a los No, moniales, claro dice que nuestro no, claro orden que no. alemán, que necesitamos oraciones y vocaciones. Eso es, claro que sí. Bueno, Padre Isidoro, ya la hora que es. Bien, yo creo que ya es la hora, se lo está grabando, entonces ya más o menos ya tenemos que ir concluyendo. Pues sí. Todavía no nos ha salido el aviso, pero si alguien quiere decir algo más, el aviso de que se está acabando la grabación, no importa, podíamos seguir lo que quisiésemos, ¿no? Pero bueno, Yo muchísimas gracias otra vez a todos y en especial a Andújar, que igual un día aterrizo por ahí si alguien me lleva. Cuando quiera, cuando quiera. Para mi jubilación definitiva. Ya sabéis que es vuestra casa. Gracias, ¿eh? Yo cuando voy a las casas de nuestra hermana y sobre todo también de la hermana de la rama de la familia trinitaria, me encuentro muy a gusto. Y la casa de los frailes también. Las tengo como mi casa.